Buenos días compañeros y doctoras, somos el equipo número 5. Está conformado por Nicolás Vázquez, Pedro Encinas y yo, Diego González. Vamos a primero hablar un poco de cómo funcionan las nominaciones gubernamentales, que estas están muy controladas por los jugadores de veto a nivel nacional y a nivel local. Hay muchos de los grandes expertos de la política en México dicen que estas están totalmente controladas por el poder presidencial, pero se puede hacer un argumento muy claro que el poder presidencial está claramente limitado por los jugadores que tienen veto, porque tienen una gran contraparte a las decisiones del presidente por varias razones. Este, Muchos argumentan que los gobernadores estatales están muy controlados por los presidentes porque tienen que consultar todas sus decisiones, sus nominaciones vienen de ellos y porque ha sido ya tan centralizado el poder federal que ya todo lo que tienen que hacer pasa a través de ellos. Y esto pues, acaba haciendo que, pues dicen que muchos acaban siendo títeres del gobierno. O sea, que acaban siendo títeres del presidente básicamente por eso, porque está centralizado el poder, porque pues, todo se controla desde la Ciudad de México, pero podemos ver que no, porque la cantidad de recursos que se mandan a las elecciones y a las nominaciones gubernamentales son muy grandes para que pensáramos que si fuera solo una cosa que llegan ahí, el presidente les va a decir qué hacer, no tendría sentido por la cantidad de recursos que se destina a esto. También una cosa muy dicha es que muchos gobernadores cuando llegan lo que se esfuerzan más es como en hacer lo que quiere el presidente en vez de enfocarse más en sus rutinas o su trabajo a nivel local y se concentran más en uno a nivel nacional con beneficios para el presidente, pero esto claramente por estadísticas podemos ver que no. Y también se dice que mucha de la gente que llega es porque primero trabajó a nivel federal dentro del partido, pero con esta gráfica podemos ver que los que son de elecciones y así, muy pocos a porcentaje de que dice local contra el burocrático, podemos ver los números desde el punto 67 hasta el punto 38 que que son gente que se enfocó más a nivel local. En esta siguiente gráfica podemos ver que la mayoría de los gobernadores tienen una baja dependencia a nivel federal burocrático. Y otra cosa que también se me hace muy interesante de ver en esta gráfica es que virtualmente no hay gobernadores que no tengan experiencia electiva o electiva a nivel federal. O sea, que todos tienen que tener eso, pero no hay ninguno que no tenga esos y tenga solo experiencia a un nivel A federal. continuación, explicaremos un poco sobre el modelo espacial de nominaciones gubernamentales. Primero, ¿quiénes forman parte de este modelo? En principio tenemos al presidente, quien es quien nomina, a los VT players o grupos de interés, que son empresas, políticos, organizaciones que tienen intereses particulares y que tienen bastante poder dentro de las localidades. Después tenemos por último al status quo, que es en este caso el gobernador en turno, quien no se puede cambiar y con quien el presidente debe llevar una buena relación. ¿Para qué funciona este modelo? Como cualquier otro modelo económico, y poniendo un poco de teoría juego en contexto, se busca llegar al equilibrio dentro de un margen. Más adelante veremos un modelo y las gráficas con diagramas de cómo vemos un poco los supuestos de este modelo. En principio sabemos que los veto players tienen intereses particulares y que no van alineados siempre con los del presidente. Sin embargo, entre más tiempo pasa un veto player en el poder, es posible que ya después tienden a beneficiarse cada vez más sin perder nada. Ahora, el presidente no puede imponer a nadie, siempre está sujeto a la restricción de los veto players y del status quo. Ahora, la satisfacción del presidente y su conveniencia en la posición ideológica que esté el gobernador depende de su cercanía y su conexión, en este caso ideológica, a los veto players y al status quo. Si él y el gobernador pasado y los veto players tienen una posición cercana, pues no les será difícil, se va a llegar unánimamente a una decisión muy fácil y que a todos les convenga. Y por último, sabemos que al presidente le conviene que la posición ideológica esté más cercana a él, pues el status quo se mueve para su lado y es más fácil que él tome decisiones
con su lado derecho podemos ver dos diagramas. Uno del lado izquierdo que implica el problema de posición ideológica dentro de una situación de nominaciones gubernamentales, y del lado derecho la solución óptima donde todos estarían bien. O en este caso, en este modelo se le llama Winset, o situación de invulnerabilidad. Nadie estaría mejor, nadie estaría peor y todo el mundo aceptaría. Entonces, empezamos por el lado izquierdo. En el lado izquierdo podemos ver que los veto players B y BN, que se ven a continuación, están alejados de la zona sombreada, que sería la situación de Pareto o donde se encuentra la ideología del presidente en turno. Aquí vemos un problema porque ¿qué sucede? El presidente necesita la aprobación de los veto players y para ello tiene que salirse de su status quo, de su zona de Pareto, donde él estaría bien cercano a su posición, y vuelve a cambiar todo el paradigma. Entonces, ¿qué pasa? El siguiente sexenio puede pasar lo mismo y así te va recorriendo hasta llegar hasta el otro lado. Entonces, del lado derecho podemos ver P, que significa Pareto. Es un triángulo pequeño. Dentro de él existe la convergencia de los diagramas. Y hay un punto, que es el punto más oscuro, casi negro, que es el punto de no vulnerabilidad, donde todos aceptarían. Puedes notar que muchas veces dentro de esta zona sombreada, que es un poco más grande, hay veces donde el veto player 1 no está dentro, donde el veto player nacional no está dentro. Sin embargo, estás todavía en una zona Pareto óptima. Ahí no aceptaría, a pesar de que estás en una zona óptima, alguno de los jugadores no aceptaría porque estaría peor que otro. Entonces, lo que se busca es que estas decisiones converjan siempre en la zona más sombreada para que todos acepten, y la conveniencia es que el presidente esté muy cerca de esta ideología para que pueda avanzar con sus proyectos y que no haya tanto cambio en las siguientes elecciones. Hola, muy buenas tardes. Ahora les voy a explicar la prueba del modelo. En este modelo existen tres agentes que son los que lo hacen posible: el presidente, los gobernadores y los jugadores con veto. Al hablar de elecciones o nominaciones gubernamentales por parte del presidente, los jugadores con veto no pueden participar, ya que no pueden revelar sus preferencias en cuanto a sus ideologías. Si los gobernadores fueran, por así decirlo, criaturas del presidente, entonces el poder de este último, es decir, del presidente, quedaría demostrado con las decisiones que fueran tomando estos a lo largo de su periodo o de su sexenio en este caso. Voy a acercar para cambiar la diapositiva. Ok, en este modelo se tratan de probar 5 hipótesis. Estas 5 hipótesis son: 1. Los cambios en política van a ser pequeños, es decir, que de gobernador a gobernador el cambio en cuanto a ideología va a ser pequeño. El segundo es que las nominaciones con políticas van a ser idénticas a las del presidente. El tercero es que el presidente mostrará un poder moderado, relativamente moderado. El cuarto es que el presidente propone cambios en el status quo. Y el quinto es los gobernadores que se mueven a un gabinete federal. Ahora, para probar la hipótesis 1, o la primera hipótesis, construí una gráfica de pastel, en la cual pues, se ven los cambios de gobernador a gobernador, y que pueden ser de 3 tipos: que no haya cambio en la ideología del gobernador, que haya un cambio moderado o que haya un cambio radical. Esta gráfica nos arroja resultados que el 43% de los cambios en política solo en un 11%, es decir, que los gobernadores que son totalmente de izquierda, solo en un 11% de los casos de sexenio a sexenio cambian totalmente a una derecha radical. Bueno, ¿qué pasaría si este modelo lo probáramos de manera aleatoria? Pues muy sencillo. Entonces tenemos el gobernador actual en un eje y el gobernador anterior. Esto teniendo en cuenta el tiempo de T-1, es decir que pues si fuera de manera aleatoria. ¿Y qué pasa? Pues los porcentajes se reducen. Ahora, en vez de ser un 46%, ahora es un 37% los que no tienen cambio en ideología de gobernador a gobernador. Ahora, para probar la segunda y tercera hipótesis, ahora vamos a medir la distancia de gobernadores a presidentes. Esta distancia puede ser de 3 maneras: que se quede o en la misma posición, que haya una distancia moderada o que haya una gran distancia entre la ideología del presidente y la ideología del gobernador. Y bueno, recordando las hipótesis, es que las nominaciones con políticas sean idénticas y que los presidentes van a mostrar un poder moderado. Y ahora, para demostrar esta hipótesis, pues se hace la misma gráfica de pastel, pero ahora teniendo
la ideología del presidente contra la ideología del gobernador y como les decía, puede ser en la misma posición, una distancia moderada o una gran distancia. Y bueno, pues como resultados de esta gráfica podemos ver que el ejercicio del poder presidencial genera nominaciones idénticas a las inclinaciones del presidente solo ocasionalmente. Después, para probar la tercera hipótesis, podemos ver que la mitad de las nominaciones están moderadamente distantes a las del presidente y en una quinta parte de los casos el presidente tiene que convivir con gobernadores que no comparten su ideología en lo absoluto. Y eso sería todo. Gracias.